Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Dar inicio también ya con el programa del Padre Álvaro Delgado, que ya lo tenemos aquí en este día, hoy martes 27, ¿verdad? 27 de septiembre, donde este mes pues ya va saliendo. Así que bueno, le damos las gracias al Padre Álvaro Delgado y le saludamos a bienvenido, Padre. ¿Cómo se encuentra en este día? Sí, bien, gracias. ¿Cómo están todos por allá? Bien, gracias a Dios, bendecidos. Okay. Aquí, mire, perseverando en el Señor, perseverando en la oración, pues ya que pues estamos nuevamente en el mes de campaña y pues también le pedimos a ustedes el apoyo de su oración y pues le damos las gracias por estar con nosotros nuevamente y bueno, muy agradecidos y cuando usted guste dar inicio, pues adelante. Ok, entonces comienzo. Sí, sí, gracias. Ok, entonces aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, amando a la vida. Bueno, al comienzo del siglo XX, el siglo pasado, Dios levantó un joven santo en manera sorprendente e inesperada, en la persona del beato Pier Giorgio Frassati, que fue criado en una familia rica y prominente en Italia. Bueno, Pier Giorgio era el único heredero de su familia de gran poder político. Era muy guapo, lleno de carisma, popular, amigos y amigas que tenía. Entonces fácilmente dicen de él que había podido seguir él el ejemplo del hombre rico del Evangelio, el Evangelio que oímos el domingo, que había podido a seguir los pasos del hombre rico del Evangelio, que vemos en ese Evangelio, vive la buena vida con comidas suntuosas, ropa elegante, todos los placeres del día, mientras que ignora al pobre, mendigo, hambriento Lázaro que está a su puerta. ¿Sí? Entonces, si dice del beato Pier Giorgio, fácilmente había podido seguir un camino de egoísmo, de ignorar a los necesitados a su alrededor. Pero así no fue con él. Por la gracia misteriosa de Dios, se desprendió de las riquezas y privilegios de su familia y se consagró al servicio de los pobres y enfermos, usando el dinero de familia para ayudarlos. Se consagró al servicio de los pobres y enfermos por 7 años y medio, al cuidado de huérfanos y ayuda de los desplazados, los que habían sido desplazados por la Primera Guerra Mundial. Bueno, los que viven como el hombre rico en el Evangelio, los que viven por agradarse a sí mismos, ¿sí? Como ese hombre rico, quizás pueden cuestionar, ¿ese Pier Giorgio estaba loco o qué? ¿Para qué preocuparse? Son los que tienen la mentalidad, ¿para qué preocuparse de los miserables pobres, que no se ayudan a sí mismos, que están en la condición que están, porque ellos mismos se buscaron esa condición? Entonces, son los que dicen, el beato Pier Giorgio hubiera podido usar su posición, su dinero, su apellido, para ser alguien bien importante, ¿sí? Ser alguien súper importante en el mundo. Entonces, son los que piensan, qué desperdicio, tenía el mundo a su alcance. Pero tomar en cuenta, los que piensan así, se oponen rotundamente a los valores del Evangelio, valores que nos enseñan. Todo ser humano hecho a imagen y semejanza a Dios es de infinito valor, singular valor, todo ser humano. El pobre, rico, nacido, no nacido, es de igual dignidad ante los ojos de Dios. Bueno, bien sabemos si miramos por todas partes, cualquier parte en California, muchos han caído, y aquí en Stockton, Modesto, muchos han caído a vivir en las calles, los que llamamos los homeless, han caído a vivir en las calles, la consecuencia en gran parte por los vicios del alcohol
y de las drogas. Y muchos no quieren buscar refugio, no quieren hospedarse en centros de los homeless, centros de los que no tienen vivienda, porque no quieren ser restringidos, no quieren tener que obedecer reglas. Y sabemos que muchos de los homeless, sin vivienda, dejan basura, dejan reguero a donde vayan. En Sacramento se ha reportado de que personas viviendo cerca de una escuela, por ejemplo, que han perturbado a niños que pasan por ahí cuando van a la escuela. Entonces se entiende todo eso. Sin embargo, no olvidemos por ningún momento su humanidad. No vayamos a negar su humanidad. Y tengamos cuidado de pensar, yo soy decente, yo soy respetado, yo soy bueno, yo soy trabajador, pero esos que están en las calles, ellos no sirven para nada. No sirven para nada. Esos miserables no sirven para nada. Sin duda tenemos que exigir responsabilidad de ellos. Claro que sí. Sí, llamarlos a ser responsables. Colaborar con la ayuda que les prestan para levantarse del hoyo donde se encuentran. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado de no juzgarlos. No juzgarlos. ¿Quién somos nosotros? Solo Dios puede juzgar cualquier persona en cualquier circunstancia de su vida. Entonces, no juzgarlos y quizás tratar de comprenderlos, tener compasión de ellos. Reconocer que muchas veces no sabemos cuál fue su historia, cuáles fueron sus antecedentes, cuál fue su niñez, ¿sí? ¿Cuáles fueron las disfunciones del pasado, disfunciones de familia que hoy día impactan e influyen sus acciones hoy día? Muchas veces no conocemos eso. Recordemos la palabra de Dios siempre condena la soberbia. Siempre condena la soberbia de la palabra de Dios. El pensarnos que somos superiores sobre otros. La palabra de Dios siempre condena esa actitud. Y en las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, las escrituras están repletas de mensajes, de la predilección que Dios muestra a los pobres y pequeños del mundo. También María, Nuestra Señora, declaran su cántico, su magnífica, en el Evangelio, al principio del Evangelio de San Lucas, que declara ahí, que Dios Todopoderoso detrona a los soberbios y poderosos de sus tronos. Los soberbios, los poderosos, ¿y qué es? ¿Sí? Los que se encierran en su soberbia, ¿y qué hace? Levanta a los pobres e insignificantes en su lugar. Lo dice María, palabras de María. Por lo tanto, somos llamados a mirar a los pobres y desafortunados entre nosotros con los ojos de Cristo. Con los ojos de Cristo y no con los ojos del mundo. Se cuenta del beato Pierre Giojo. Un amigo le pregunta, como estaba diciendo, era muy popular, tenía muchos amigos. Un amigo le pregunta que cómo puede soportar entrar a lugares sucios, de olfatos feos para ir allá y atender a los pobres, servir a los pobres. ¿Cómo podía hacer eso? Entonces Pierre Giojo le respondió, recordar siempre que es a Jesús donde vamos. ¿Qué palabras? Recordar siempre que es a Jesús donde vamos. Y dijo, de una luz especial que no es nuestra, de una luz especial que no es nuestra, alrededor de los pobres, los enfermos, los desafortunados. Palabras del beato Pier Giorgio Frassati. Entonces, bajo la luz divina, él veía a Cristo presente. Bajo la ayuda de la iluminación de la luz divina, veía a Cristo presente en los más insignificantes, en los más pobres. Los que muchas veces son invisibles en nuestro medio ambiente, en nuestras ciudades. Entonces, nos lleva a nosotros hoy día a examinar, a hacer conciencia, ¿Quiénes son los más insignificados?
los más insignificados, los más despreciados, los más invisibles de nuestro día. ¿Quiénes? Vamos a responder, los no nacidos. Los no nacidos. Tocan a la puerta. Tocan a la puerta, esperan entrada al banquete de la vida, algo como Lázaro al pie de la puerta del rico. ¿Sí? Entrada, buscan entrar al banquete de la vida. Sin embargo, se llevan a cabo esfuerzos, cada día más aquí en California. Cada día más, con más intensidad, esfuerzos cada vez más aquí en California, a negarles a los no nacidos entrar por la puerta, de darles silla, darles bienvenida en el banquete de la vida. ¿Sí? Se empeñan los proabortos, tratarlos a los no nacidos más y más como el hombre rico trató a Lázaro, como si los no nacidos no pertenecerían a la raza humana. Tomemos en cuenta la balota de elección, ¿sí? de noviembre, a principios de noviembre. En esa balota, si hay unos que pueden votar por correo anteriormente, se encuentra en esa balota la proposición primera. Proposición 1, que exige esa proposición que el aborto sea protegido, como derecho humano por la Constitución de California. Bueno, bajo los directivos de esa proposición, no se permitirían ninguna restricciones ante el aborto, ni por ejemplo el consentimiento de los padres de una niñita menor de edad que quisiera abortar. Nada de eso. ¿Sí? El propósito de los pro-abortos extremistas, fanáticos, ¿cuál es? A través de esta proposición. Que el derecho al aborto, llamado derecho al aborto, sea garantizado siempre, protegido siempre por la Constitución de California, como algo incambiable, algo irreversible. Ese es el propósito de ellos. Bueno, si se aprueba esa proposición, se dice que será la expansión del aborto más amplia, que se ha visto en los Estados Unidos. Y motivaría a pro-aborto extremistas en otros estados a también expandir sus leyes en manera similar. Los motivaría. Y es la primera vez que se le propone a votantes en California aprobar abortos en etapas avanzadas del embarazo. Estamos hablando de etapas avanzadas del embarazo hasta el punto de nacimiento del bebé. Hasta el punto de nacimiento del bebé, 9 meses de embarazo, se permitiría el aborto con esa proposición. Y recordar algo de trasfondo, algo de la historia. Recordemos que hace unos meses, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio el reverso a la ley que había legalizado el aborto en Estados Unidos en el año 73. Entonces, la Corte Suprema declaró que no se encuentra ningún derecho al aborto en la Constitución de los Estados Unidos. Los jueces dijeron también que pólizas y leyes en relación al aborto se deberían decidir por representantes del pueblo en los diferentes estados. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? A consecuencia, el gobernador Newsom y líderes legislativos de California prometieron hacer de California un llamado, entre comillas, santuario de aborto. Prometieron hacer de California un santuario de aborto, con la invitación a provenientes de estados con fuertes restricciones según el aborto, a venir y abortar en California. ¿Sí? Mujeres que no pueden abortar en estados donde se prohíbe el aborto, ¿sí? De cierta manera,
Entonces son invitadas, según las intenciones del gobernador y otros líderes, venir a California a conseguir sus abortos. Bueno, ¿qué más hace esta proposición? Provee, si se aprueba, va a proveer $200 millones. $200 millones por año para financiar abortos. $200 millones. Y mucho de ese dinero pagaría por los abortos de mujeres provenientes de otros estados. Y se calcula, si los que oponen esta proposición, que el número de provenientes de otros estados pueda aumentarse. ¿Sí? Cuando corra la palabra que California es el llamado santuario del aborto, entonces que el número de mujeres que vengan aquí a California para abortar se pueda aumentar por decenas de miles de personas. Por lo tanto, el dinero para pagar abortos de unas de ellas tendría que subir. ¿Sí? Entonces, la suma de $200 millones tendría que ser aumentada hasta pagar más millones de dólares para matar niños inocentes. Lamentablemente, California, lo triste, California ya tiene una de las pólizas y leyes más libres, más permitidas en favor del aborto. Actualmente en California se puede abortar por cualquier motivo, hasta la viabilidad fetal. Se puede abortar. Lo he dicho, cerca de 24 semanas del embarazo, según la ley ahorita. ¿Sí? La puerta está bien abierta para abortos ya en California. Y también se permite aquí en California abortos en etapa avanzada del embarazo para proteger la vida o salud de la madre. Proteger la vida o la salud de la madre. Si alguien puede convencer que hay que proteger la vida, la salud de la madre, entonces un bebecito en etapa avanzada puede ser abortado en California corrientemente. Se promueve esta proposición a pesar de que mayorías significativas de votantes en California oponen abortos. Están opuestos a abortos en esas etapas avanzadas del embarazo. ¿Sí? Hasta el punto de nacer, están opuestos, sin mayorías significativas. También están significativas mayorías de votantes oponen el convertir a California en un llamado santuario para abortos. También opone significativas mayorías el uso del dinero de los contribuyentes de impuestos para pagar por abortos. ¿Sí? Entre otras cosas. ¿Sí? Nosotros que pagamos impuestos, ¿sí? Es un escándalo y es una violación en contra de nuestros derechos religiosos de que usen nuestro dinero para abortar bebecitos. Uno se pregunta, ¿cómo es que políticos, ¿sí? ¿Cómo es que estos políticos, gobernador, los políticos, los supuestos líderes del pueblo, se empeñan a aprobar pólizas y leyes que facilitan más y más la matanza de niños inocentes? ¿Sí? ¿Qué valores tan chuecos, tan inmorales? ¿Sí? En vez de ayudar a madres pobres en crisis de embarazo a dar a luz a sus bebecitos, en vez de tratar de ayudarlas, mejorar su estado de vida, ¿sí? Madres que muchas veces luchan por sobrevivir, en vez de hacer eso, en vez de ayudar a esas mujeres en crisis, facilitan la eliminación de sus hijitos. ¿Sí? ¿Quiénes son las que sufren muchas veces con el aborto? Minorías y mujeres, los pobres y mujeres de minorías. Y es horroroso el pensar que políticos en California quieren hacer del Estado un llamado santuario de aborto. Horroroso. En vez de preservar el seno de la madre,
como santuario protectivo para el bebé no nacido. Tomar en cuenta, la palabra santuario se ha usado históricamente en referencia a lugares sagrados. Santuario, tiene ese sentido. ¿Sí? Hablamos, por lo tanto, del santuario de la iglesia. Santuario de la iglesia, donde se encuentra el altar de la iglesia. En la historia, en la Edad Media, iglesias servían, templos servían como santuarios para ciertos infractores de la ley en ciertas categorías. ¿Sí? Ciertos infractores de la ley que eran perseguidos, allí buscaban refugio y protección de los que los estaban buscando, de los que los perseguían y querían, quién sabe qué hacer con ellos. Entonces, por lo tanto, los que hablan de California como un santuario para el aborto, cambian el sentido de la palabra. Están cambiando el sentido de la palabra, la manera más perversa, la manera más corrompida, la manera más malvada. Porque ¿qué hacen? Convierten el seno de la madre. Convierten el seno de la madre a ser una zona de guerra, de ataque y destrucción de los no nacidos. Y bajo esta proposición, ¿sí? Dice el padre Samuel, es el párroco de San José en Modesto, él dice, bajo esta proposición, centros pro vida, que ayudan a mujeres embarazadas a elegir la vida, ¿sí? Dar luz a sus bebecitos, podrían ser estos centros de ayuda, podrían ser perjudicados, porque podrían ser acusados de impedir el derecho al aborto garantizado por la Constitución, ¿sí? Sí, podían ser acusados de eso a través de sus labores de ayuda a las mujeres en crisis con el deseo de salvar las vidas de los nacidos. Pues, quizás podrían ser acusados, ¿sí? De impedir ese llamado derecho constitucional en California por ayudar a mujeres embarazadas. No nos debemos engañar por esta proposición, ningún engaño, porque a veces me parece que hay un malentendimiento de qué se trata esta proposición. Si nos debemos engañar, se describe bajo el nombre del acto de libertad de reproducción. Acto de libertad de reproducción. Sí, qué engaño. En realidad, no se trata de ninguna libertad, se trata de hacer de los nacidos más y más los Lázaros del mundo moderno. Sí, seres humanos disponibles, seres humanos desechables, como si fueran basura. Seres humanos puestos a las márgenes de la humanidad, despreciados por los que ejercen dominio y poder político sobre ellos. Entonces no nos debemos engañar con esta proposición. No tiene absolutamente nada bueno. Por eso nos urge, los que pueden votar, los que son ciudadanos, los que pueden votar, para que voten, nos urge rechazar rotundamente esa malvada proposición en la balota de noviembre. Por favor, votar no. Voten no en la proposición primera. Voten no, por favor. Recordemos las palabras de la Santa Madre Teresa, la cual se consagró a servir y cuidar los más pobres, los más pobres, sabemos historias, los más pobres, los más miserables del mundo, comenzando con las calles de Calcuta, India, ¿sí? Está cuidando a los Lázaros del mundo, que a nosotros nos gusta ignorar y olvidar. Y mientras que ella se consagraba esta ayuda a los pobres, al mismo tiempo, defendía fuertemente, claramente, sin confusión, la santidad de la vida del no nacido, de todo no nacido. Y decía, sin palabras inolvidables, que un pueblo no puede encontrar la paz, el bienestar, si mata y elimina a los no nacidos, a los más vulnerables e indefensos en su medio ambiente. Digo, no puede ese pueblo encontrar la paz y el bienestar.
Oye, preguntemos también, ¿dónde encontraron la Madre Teresa y el Beato Pierre Joyeux en la inspiración y las fuerzas para cuidar a los pobres y los marginados? ¿De dónde? ¿Dónde las fuerzas y inspiración? En la Santa Eucaristía. En la Santa Eucaristía. Y en adoración a Jesús en el Santísimo, ¿sí? En horas aparte de la misa. En la Santa Eucaristía y en adoración al Señor en el Santísimo. ¿Sí? Nos enseñan la importancia clave de la Eucaristía. ¿Sí? Allí realizaron lo que hacían por los pobres y los rechazados, lo hacían por Jesús. Y tomar en cuenta, al rezar el Padre Nuestro, en la misa, cada misa. ¿Qué hacemos? De otras cosas, pedimos por el pan de cada día, no solo para nosotros, pero también para toda la humanidad, para los pobres y hambrientos que carecen de alimento. Estamos pidiendo por ellos. Hace unos años, ante las Naciones Unidas, el Santo Pablo VI fue ante las Naciones Unidas y exhortó a los líderes de las naciones que en vez de imponer el control de población en maneras inapropiadas, maneras no éticas, ¿sí? Les exhortó, multipliquen los panes del mundo para que todos los hambrientos puedan sentarse al banquete de la vida. Sí, palabras del Santo Padre Pablo VI ante las Naciones Unidas. El Beato Pierre Joyeux, él murió de polio a los 25 años. ¿Sí? Joven santo murió joven, 25 años murió, y probablemente dicen que contagió el polio por uno de los pobres que visitó. Y en vida, antes de morir, claro, este hombre de herencia prominente dijo, este hombre de una familia aristocrática dijo, soy uno de ellos, soy uno de los pobres. Bueno, en su funeral, ¿sí? Sus padres quedaron atónitos, ¿sí? Quedaron atónitos, sorprendidos, porque ¿qué ocurrió en su funeral? Grandes números de los pobres vinieron a darle homenaje, a ver pasar su ataúd. Grandes números. Sus papás no sabían qué misión estaba llevando a cabo en sus horas libres, por la noche, ¿sí? Mientras que estudiaba esto, lo otro. No tenían ni idea. ¿Sí? Eran pocos religiosos, nada religiosos. ¿Sí? Entonces, quedan atónitos. Y su hermana está ahí presente y dijo, ver esta muchedumbre de pobres, dándole homenaje a su hermano, que ella casi no podía captar que un nuevo mensaje estaba surgiendo, naciendo de corazones, que casi no podía captar que un nuevo mensaje está surgiendo, naciendo de los corazones. ¿Cuál mensaje nuevo? Preguntamos. Quizás, ¿cuál mensaje? Que Jesucristo se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. ¿Para qué? Para unir a los dispersos hijos de Dios, de todo el mundo, como hermanos y hermanas en Cristo Jesús, una sola familia, bajo el respeto y amor de uno por el otro. Dios los bendiga. Y ahora que estamos en la campaña 40 días por la vida, ojalá que allá en Modesto puedan quizás visitar el centro de abortos, simplemente rezar un rosario, dar presencia, que nosotros amamos la vida, también aquí en Stockton, en el Precis Lane, y ojalá que vamos a apoyar a la radio Unidos por Cristo y María. ¿Sí? ¿Qué labor tan buena que hacen? ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio de las verdades de nuestra fe que siempre están compartiendo y enseñando a nosotros? Pues Dios los bendiga. Claro que sí. Muchas gracias, Padre Álvaro. ¿Cuándo es lo que nos estaba mencionando ahorita? La elección. Sí. La elección es, si no estoy equivocado, la elección es creo que es el 7 de noviembre, creo. Ok. Es un martes, creo, sí. Pero hay personas que pueden votar porque les mandan la balota por el correo, los que llaman balotas, los que están ausentes o algo así. Okay. Entonces, pero que corra la palabra porque unos pueden votar anteriormente.
Muy bien. Sí. Ajá. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos muchísimo. Gracias por este espacio que pues está brindando pues al ministerio en la radio y pues nuevamente pues gracias por la enseñanza, por la información que nos trae y bueno, pues aquí le esperamos nuevamente el próximo martes. Ok, Gracias. Dios míate. Dios bendiga. Sí, primero Dios, sí. Gracias Ok. igualmente. Hasta Ok, pronto. ok. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.